Vamos ahora a comunicarnos con Fernando Tuesta, politólogo de la PUC, a quien le damos las buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Verónica? Buenas noches. Muy bien. Bueno, ahora que escuchaba que ya son 10 los congresistas que están con coronavirus, bueno, seguramente estarán cumpliendo el aislamiento obligatorio, pero si están bien de salud van a poder trabajar virtualmente. Y hay mucho por hacer en el Congreso de la República. Ya estamos hablando de las elecciones del 21, parecía tan lejano y ahora la verdad está como un poco difuso, ¿no? Porque estamos todos acá preocupados por esto del COVID, pero hay que tomar en cuenta que en realidad estamos sobre la marcha y tú has hecho algunas propuestas que ojalá pudieran tomarlas en cuenta para poder tener dentro de esta desgracia, digamos, las elecciones lo mejor posible que se pueda. Así es. Mira, Verónica, efectivamente hace algunos pocos días plantear estos temas tenía como respuesta: eso todavía falta mucho, hay que concentrarnos en otro tipo de asuntos más urgentes. Sin embargo, yo insistía en que el tema de las elecciones tiene que ser concebido siempre como un proceso y por lo tanto tiene una serie de etapas que forman parte de este proceso, que es un cronograma y que ya empezó de alguna manera, ¿no? Entonces, si consideramos que estamos delante de una pandemia que no va a ser totalmente controlada y que disminuyan sus efectos en un plazo que no encuentre por medio de las elecciones, habría que pensar muy bien para que se garantice el traspaso del poder, es decir, la alternancia el 28 de julio. Para mí eso es lo clave. Todo lo demás, Verónica, se tiene que reordenar en relación a esto. Algunos dicen, no hay que mover la fecha de las elecciones. No, lo que no hay que mover es la fecha de la transferencia. El cambio de mando. El cambio de mando, que es el 28 de julio. Entonces, tenemos que pensar, ordenar todo esto en función primera, que es la participación ciudadana. Quiere decir que una elección no debe tener pues un porcentaje alto de sentido porque la gente siente que ir sería un peligro, ¿no? Porque estamos hablando de la movilización de 25 millones de personas, ¿no? Que se van a encontrar en colegios y a su vez en aulas, en cada mesa, ¿no? Lo segundo es justamente dar garantías de la salud y protección. Y la tercera tiene que ver con las reformas políticas. Entonces, yo lo que proponía era trasladar justamente las elecciones lo más alejado posible del día de hoy y lo más cercano dentro de lo que se pueda, por cierto, el día del 28 de julio. Entonces, al lado de eso, uno puede pensar, vamos a ser convocados para 3 procesos, Verónica. Primarias, primera vuelta y segunda vuelta, a los 25 millones de electores. En esta oportunidad es alto riesgo. Por lo tanto, mi propuesta era, se suspenden las primarias hasta el 2022, hacer una elección de una sola vuelta electoral como hay en otros países y como hubo en el Perú durante mucho tiempo. Entonces, si tienes una sola elección, dedicas, concentras todo aquello que dé garantías de seguridad. Pero además corres todo el cronograma en donde ya las internas serían en el verano, digamos, ¿no? Y además ahorras en el erario público. Estamos hablando de 3 elecciones que costarían unos 800 millones de soles. La reduce más o menos a 300 millones, ¿no? Entonces eso ya es importante para un país que requiere pues, de recursos, ¿no? Por supuesto, y además seguridad. Entonces tú dices que las elecciones internas, hay elecciones internas, digamos, un voto, un militante, y también hay elecciones que tendríamos que ir todos los ciudadanos para ver quiénes deberían estar postulando al Congreso de la República. Entonces, en el que participemos todos los ciudadanos, esas no deberían realizarse. No, las elecciones primarias, acuérdate que eso eran las elecciones primarias abiertas, obligatorias, simultáneas. Sí. Esto es un problema porque esto tendría que hacerse en noviembre más o menos este año, ¿no? No. Es muy cercano, muy riesgoso, muy peligroso, costoso. Esto se suspende entonces, pero los partidos tienen que hacer sus propias elecciones también, no dejar de hacerlas para elegir sus candidatos. Entonces, bueno, pues entonces acá viene lo siguiente. En conjunción, en acuerdo a lo que he dicho inicialmente, se puede hacer organizado por la OMPE
que las elecciones internas de los partidos, donde participan solo los miembros de los partidos, sea a través de Internet, lo que se llama voto electrónico no presencial. Con eso garantizas que la mayor cantidad de miembros del partido voten desde su casa, de su celular, de su iPad, de lo que fuera. Pero además no tienen contacto, ¿no? Que es el peligro ahora de juntar gente en espacios cortos, ¿no? Y eso sí. Entonces, podría ser más esa es la propuesta. Esa es la propuesta. Sería más pero además adelante. claro, y eso podría, claro, eso ya en otro momento, pero me refiero para esta elección. Pero ¿qué ha ocurrido con el Parlamento, Verónica? Lo único que les ha preocupado es presentar proyectos de ley y decir, desaparecen las primarias. Pero sobre las otras elecciones, sobre las internas, quieren volver a lo que era antes. Esta forma de selección de candidatos que eran tan cuestionadas por delegados, donde un pequeño grupo decidía todo. Es decir, pues, no podemos poner de pretexto el coronavirus para retroceder. Acá lo que tenemos que ir un paso adelante para hacer elecciones que sean posibles, seguras y con reforma política. Esa es la idea central. Ok. Y sobre justo el presidente se refirió a que no se puede retroceder, dijo, y permitir que se ningunee a las mujeres. Bueno, ahora, dentro de la parte de reforma, que es donde se deben dedicar los congresistas, no han tomado y complementado lo que ya había, sino han presentado nuevos proyectos de ley, y entonces tocan el tema de la paridad de alternancia, que la quieren también postergar, cosa que se puede hacer ya para el 2021. Eso no necesitas sino una ley, no necesitas otra cosa. Eso no implica mayor gasto, eso no tiene que ver con el coronavirus. Eliminar el voto preferencial, complementar los artículos referidos al financiamiento de las campañas. Es decir, hay que hacer cosas, ¿no? Pero incluso el presidente creo que cometió un error, porque él dijo, nosotros garantizamos que va a haber elecciones en abril del próximo año. No, lo que hay que garantizar es que el 28 de julio, porque sí, efectivamente abril está en la Constitución, pero se puede modificar, porque hay que hacerlo, repito, lo más alejado, para dar el tiempo para que la vacuna pueda ser, no sé, pues, creada, se pueda ser aplicada, que la inmunidad sobre el coronavirus se extienda. Hay que dar tiempo, ¿no? Entonces, esa es la idea. Pero, sin embargo, los proyectos de ley no responden a esas preguntas claves, ¿no? Además, de manera parcial, inconexa, muchos de ellos, francamente, uno dice, lo único que no querían es las elecciones primarias, y algunos ni siquiera quieren la reforma política en general, ¿no? Eso es altamente preocupante. Sí. Y ya para ir terminando, sería por una mayoría simple, entonces, lo que tú propones en una primera vuelta de las elecciones presidenciales, porque uno se pone un poco nervioso, ¿no? Tú sabes que las segundas vueltas han sido siempre muy duras, polémicas en nuestro país. Mira, Verónica, uno dice, esa preocupación es importante porque uno puede contestar de la siguiente manera. El elector actúa de manera distinta cuando es una sola vuelta que cuando son dos vueltas. Cuando hay dos vueltas siente que tiene como dos balas. Cuando hay una sola elección, tiene una sola bala y decide estratégicamente. El promedio del porcentaje de los ganadores en elecciones de una sola vuelta es alto. La última en el Perú, Belaunde con 45%, ¿no? Entonces, además la segunda vuelta es una importación de un mecanismo francés que fue mal importado, que fue muy popular, porque hace creer esta ilusión de una suerte de mayoría que en realidad no lo es, pero es cosa para discutir, ¿no? Ok, está bien, pero están las propuestas ahí hechas, ojalá puedan tomarse en cuenta para que sea lo mejor para todos nosotros. Muchas gracias, Fernando. No? Mucha suerte. No, gracias a ti. Hasta pronto, ¿no? Algún día nos veremos en persona. Sí. Muchas gracias, muy buenas noches. No. Hasta acá llegó